Bueno, esta es mi segunda entrevista para el trabajo de memoria de la asignatura Fundamentos de Ciencias Sociales. Esta vez es mi segunda entrevista con mi papá. Y, bueno, nada, empecemos. Bueno, pa, si tú quisieras dar una presentación tuya, una introducción, algo bastante básico de ti antes de que empecemos. Bueno, sí, soy Erickson Antonio Ramírez, eh, tengo 49 años cumplidos, soy bogotano, mi profesión es administrador de empresas, eh, también soy técnico de montacargas y pues no, pues básicamente eso. Bueno, pa, ¿tú en qué año naces? Bueno, yo nací en el fabuloso año 1977, digo fabuloso porque fue un año muy especial. En ese año estrenaron Star Wars y en ese año lanzaron el Concorde, el primer jet de Francia. Se cruzaba el mundo en unas pocas horas de Tokio a Madrid, de Francia a Tokio. Pues sí, eso es lo más relevante que ocurrió en ese año. Bueno, entonces naces en Bogotá. Y bueno, ¿y cómo es el contexto en el que naces? Ya sabemos que en ese año se lanza esto. ¿Cómo era Colombia en esos años? Bueno, ¿Sí sabes? Colombia. Bueno, en el contexto, O en el contexto en el que tú naciste, en el que te desarrollaste. bueno, en los años 70 en Colombia estaba un poco convulsionado la patria, veníamos de un robo de las elecciones. O sea, voy a hablar así porque me gusta la historia colombiana, me fascina la historia colombiana. Entonces veníamos de un robo de las elecciones le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, se las robó Pastrana. Cuenta que iba ganando Rojas Pinilla y los mandaron a dormir, toque de queda, y al otro día amaneció el presidente Misael Pastrana. Nacimiento del movimiento. No, sí, claro, y el M19 sí tiene un movimiento 19 de abril. Entonces estaba un poco revolucionado el país por eso. También empieza como que decir los primeros pinitos de la bonanza marimbera, que fue como que el gran motor de la violencia en Colombia. Bueno, de la violencia de los 80 en Colombia, porque ya la nueva violencia, no se mataban por partidos, sino se mataban por quien controlaba la droga. En Bogotá, pues en Bogotá estaba el tema de Bogotá, ya empezaba a ser cosmopolita, empezaba a recibir la gran migración con la violencia en el campo. Se había recibido ya una migración importante, pero ahora se venía una más importante porque ya venía Bogotá consolidándose como centro industrial y Cundinamarca como centro industrial. Entonces pues la gente venía a Bogotá a trabajar básicamente. Entonces Bogotá empezaba a expandirse de forma desorganizada y esa era la Bogotá de esos tiempos, Bogotá con caos. Crecimiento demográfico, con crecimiento demográfico. Una mamá, un papá con un trabajo y hermanos. Sí, eso, la figura paterna y materna estuvieron siempre presentes. Adicional que mi papá, vivíamos en familia con mi abuela. Entonces mi papá aceptó y mi papá tenía esa responsabilidad. Entonces éramos conmigo seis bocas en esa familia. Entonces empezó mi papá a luchar por mantenernos, por sacarnos adelante. Bueno, entonces hablábamos de tu papá y de tu mamá. ¿Cómo era esa relación con ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, mi papá es
Y es mi superhéroe, es mi, es mi inspiración. Mi papá tiene todo, mi papá me enseñó todo. El papá no sabe la dimensión que tiene conmigo en sus enseñanzas, él no, de pronto no dimensiona que tanto me enseñó en la vida, pero él es mi maestro. Él simplemente me dio máximas y mínimas, me enseñó el bien y el mal, me enseñó lo bueno y lo malo, a través de la experiencia y a través de el ejemplo. Eso es mi papá. Y mi mamá, pues mi mamá es un ángel, mi mamá es de ese tipo de personas que llegan al mundo, que las envían al mundo para ser ser, ser el aliciente de varios. O sea, mi mamá es la persona que le da de beber al sediento en el momento que menos piensa, le da de comer al hambriento. Mi mamá lo entrega todo y no pide prácticamente nada. Esa es mi mamá. Bueno, y de dónde vienen ellos, ¿no? De dónde nace cada uno, en qué contexto crees que crece cada Bueno, uno. yo sí yo la tengo clara porque yo siempre me he cuestionado de dónde vengo y para dónde voy. Eh, mi mamá, mi mamá es mi mamá nació en Guaduas, Cundinamarca. Y ella es hija de un señor antioqueño. No sabemos exactamente, sabemos que era de origen antioqueño. Y mi abuelita es tolimense. Entonces ella viene de un antioqueño, una tolimense, y ella es cundinamarquesa, es de Cundinamarca. Entonces es el lado. Por el lado de mi papá, mi papá es hijo de un señor que viene de Boyacá, del Valle de Tensa, y de una señora, que es mi abuelita, que era mi abuelita, de Cundinamarca. Entonces, nuestro origen es copia del país, o sea, somos copia de lo que somos todos, que somos una mezcla somos hijos de muchas generaciones, pero venimos de todos lados. Bueno, el abuelo entonces tiene hermanos, la abuela también tiene hermanas, la abuela es la mayor, ¿cierto? Sí, mi mamá es la mayor de las hermanas. Y mi abuelo es el menor de los hermanos porque tiene una hermana menor. Mi papá es el menor de los hombres de ellos, y mi mamá es la mayor de todos. Listo. Bueno, ¿tú cómo crees que ese contexto en el que crece cada uno, no? ¿Cómo crees que en el contexto en el que crece mi abuelo o en el que Pues crece mi abuela? ellos, mi papá nace sobre los finales de 1940, mi papá nace en la violencia, en la época de la violencia en Colombia. Bipartidista. Sí, donde hay un país dividido, donde o eres liberal o eres conservador, o eres pájaro o eres cachiporro. Entonces tenían que tomar partido, y si no lo tomaban, los demás lo tomaban por él. Y mi mamá nace también en Cundinamarca, en una zona muy influenciada por el tema guerrillero. Allá nace Tiro Fijo y Sangre Negra, grandes figuras terroríficas de este país, sobre la violencia política de los años 50, ya mamá es de los 50. Bueno. ¿Cómo crees que es entonces como este inicio de tu vida, ¿no? ¿Cuáles son como tus primeros recuerdos que recuerdas sentir? ¿Cómo recuerdas tu relación con los demás seres, ¿no? Iniciando como por tu grupo cercano y después amplificando. Bueno, la infancia mía fue una infancia de contrastes. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en ese tiempo las afueras de Bogotá, que es Fontibón, y vivíamos como si fueran una finca, vivíamos como si fueran en el campo, en Bogotá, pero en el campo. Mi mamá tenía animales en la casa era una casa gigante, una casa grande. Mi mamá tenía chivos, tenía pavos, tenía patos, gatos. Mi mamá tenía muchos animales, entonces
El día se pasaba uno viendo animales, sacar animales de los corrales y por las tardes ingresar los animales a los corrales, eso lo hacían mis hermanos mayores. Y las gallinas ir a buscar huevos al frente, enfrente de potreros, donde cultivaban cebada, zanahoria. Es una infancia bonita, muy bonita, muy bonita. Bueno, eso con la infancia, ¿qué tal en la casa? Eso era en la casa, ¿qué tal en el colegio? ¿Cómo era el colegio? ¿Cómo se experimentaba, ¿no? Ese cambio de contexto entre el colegio y la casa? Bueno, ya cuando estaba grandecito me acuerdo muy bien, tengo una memoria muy clara del primer día de clase. Mi mamá me llevó del colegio que me llevaron, es un colegio privado, un colegio parroquial, eh, era de curas, entonces era dirigido hacia el cristianismo, se nos enseñaban las buenas maneras de ser cristiano, de creer en Jesucristo y creer en la Iglesia Católica y en toda su jerarquía. Entonces, esos primeros años en el colegio fueron así, asistir a misa, a misa todos los días, el tema de la Virgen María, de tenerla presente en todos los momentos de nuestras vidas, de la devoción y de la humildad que tiene uno que tener, que tenía que tener yo en ese tiempo, en el tipo de educación religiosa. Pero también era una época muy bonita, duro en el sentido porque eso era un colegio privado. Yo creo que mi papá nos tenía a 2 o 3 hijos al tiempo estudiando, y el tema de mi papá debería ser muy complicado, pues porque el dinero siempre ha sido difícil. Bueno, entonces hablamos de un colegio parroquial. ¿Cómo ese adoctrinamiento podríamos llegar a decir? ¿Tú crees que tuvo alguna relevancia en tu vida? En ese caso, ¿cuál fue? Y si de verdad se vio reflejado en algún momento. Pues yo pienso que sí, el tema de la autoridad no basada en el ejemplo, sino la autoridad basada en el miedo, porque desgraciadamente la religión que se nos enseñó en los años 80 en ese tipo de colegios e instituciones fue basada en el miedo. Por ejemplo, los profesores lo golpeaban a uno, lo golpeaban en las manos si uno no ponía atención, y los papas, los padres, iban y autorizaban a los profesores para que le pegaran a uno. Y eso era terrible porque el profesor se sentía con autoridad de castigarlo a uno o de maltratarlo. Y pues la verdad, pues siempre lo castigan a uno con reglazos en las manos, o colocar a alzar ladrillos y arrodillado uno y con ladrillos en las manos, y pasar, no sé, 10, 15 minutos o terminar la clase arrodillado en frente de los demás. Ese tipo de educación sí se complicó un poquito, pero ¿a qué me forma? ¿Qué me forma a mí en la vida? O sea, ¿eso qué causó de formación en mi vida? Pues que como que algo de rebeldía, como empecé como a cuestionar de que nadie tiene la razón absoluta, y que un cura detrás de un púlpito no es Dios, no está hablando las palabras de Dios, porque Dios no habla a través de él. O la gente que escribió las escrituras son humanos y tienen errores, y tal vez esas escrituras las escribieron basados en rabias o en cuentos que ni siquiera ellos se creían. Entonces, pues verdad absoluta no la hay, y siempre he pensado que si uno se siente que tiene la razón, está equivocado. Muchas veces, pero sí me empecé a cuestionar de ese tipo de educación. Entonces como que comienzas a dudar, no de la religión, sino de la iglesia, de las figuras que representan la religión, ¿no? No dudas entonces de la existencia de un creador, sino del mensaje de aquellos que lo predican. Sí, yo no dudo de Dios, nunca he dudado de la existencia de Dios, pero sí de los medios para llegar a él. O sea, no entiendo en un mundo civilizado, en un mundo evolucionado, que si yo creo en una figura como Dios, yo tenga que confesarme con un cura
contarle mi vida a un cura para que él me genere un perdón, cuando yo puedo hablar directamente con Dios en cualquier momento, solo cerrando mis ojos y murmurando, ya estoy hablando con Dios. Entonces, ese tipo de cosas no las entiendo. Eh, también también conocí los protestantes. Sí. Tengo familia protestante y mucha de mi familia se inclina mucho a ser protestantes. Pero entonces no los entiendo a ellos, mucho menos los entiendo porque son más negaciones que afirmaciones. Eh, para ser protestante hay que negar la existencia de todo. Entonces, si yo creo en Dios, no creo en la evolución. Si yo creo en Dios, no como cerdo. Si yo creo en Dios, no hago tal cosa o no hago lo otro. Entonces, eso sí que es peor, o sea, es terrible esa. Pero sí, la religión es la base como para que uno empezara a cuestionarse de qué es cierto y qué no. Bueno, entonces entendemos que en tu núcleo familiar eras un personaje, pues el niño, ¿no? Yo era el menor y sí, el menor y el más bajito. El más bajito. Sí, que eso también es bien importante. Bueno, entonces eres ese papel en el núcleo familiar. En el colegio entonces adoptas como la rebeldía, como el cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué papel piensas tú que desarrollabas en el colegio? No, pues el papel que uno desarrolla es el de estudiante, ¿no? Pero uno, cuando está uno ya, bueno, en la primaria, que eso es lo que hablamos hace un poco, ya uno entra a la secundaria y para mí la secundaria fue difícil porque primero mi papá nos consiguió cupo en un colegio privado hacia el sur de Bogotá, cerca de Venecia, y nosotros vivimos en Fontibón, entonces una hora, en ese tiempo que no había trancones, 1 hora y 2 buses, era bien difícil, y en la tarde, entonces desplazarse ya, llegar allá es difícil, y iniciaron una etapa, enfrentaba uno a la adolescencia, y la adolescencia no solo mía, la adolescencia de mis hermanos, de mi hermano Rodrigo, que era como la persona con que yo más afín estaba y más tiempo pasaba, porque mis otros hermanos ya me llevaban un poco más de edad. Mi hermano Alexander me lleva 6 años y mi hermano Mono me lleva 8 años, 9 años. Entonces empezamos esa etapa con mi hermano Rodrigo y no fue fácil tampoco, porque él se tenía que hacer responsable de mí y mi hermano Rodrigo pues no era muy responsable, que digamos. Pues no lo tenía por qué ser, porque también era un niño entrando a la adolescencia. claro, entonces era el papel tuyo como en esos contextos. ¿Crees que cumplías un papel en la sociedad? ¿Qué papel cumplías? ¿O cómo te definirías en esos tiempos en la Bogotá de los 80? ¿Cómo te definirías? ¿Qué papel cumplirías? ¿Crees que cumplirías con algún estereotipo del joven de los 80? No, yo creo que yo soy un grano de arena en ese mar, en esa grandísima playa de los 80, no. Yo pienso que éramos unos jóvenes llenos de ideas, de ilusiones, pero no podíamos expresarnos de manera plena. ¿Por qué? Porque la situación del país no daba. Yo en los 80 era un niño y mi papel como niño básicamente era pues estudiar, comer y dormir. Y ya cuando entré al bachillerato, entonces uno dice, no, vamos a prepararnos como para ser los hombres del futuro, nos vamos a hacer, somos la esperanza del país. Y bueno, y esa esperanza del país no se invirtió en ella. Me sentí y estaba en un colegio privado y simplemente era un compromiso sacarlo y enseñarle a la gente a las cosas básicas, pero no se profundizaba en nada. Y sí nos hacíamos una idea tonta de que éramos una clase media, porque estudiábamos en un colegio privado, teníamos acceso a una mejor educación. Eso era el consuelo de los papás de uno, pero no es cierto. Eso no es una cosa que se vio en resultados, porque esa plata invertida por papá no se vio.
no fue una de las mejores inversiones. Pienso que hubiéramos sido lo mismo si estudiamos en colegios públicos. Bueno, lo digo, el papel de uno como un niño, como un adolescente, pues todavía uno no desempeña un papel importante en la sociedad. Simplemente uno hace caso. Claro. Entonces, entendemos como una educación bastante marcada por, primero, la religión y segundo también por el sentido nacionalista creciente de los años 80, 70 y 90, ¿no? Un sentido nacionalista que crece ya Colombia como una nación unida que enfrenta la violencia, ¿no? Y aparte una infancia y una adolescencia temprana, pues basada en la distancia con los hermanos, con los mayores y con unas rencillas con el hermano mayor siguiente. ¿Qué crees que es el siguiente paso en tu vida? Ya pasamos la infancia, ya pasamos la adolescencia. ¿Cuál crees que es el siguiente paso, el siguiente denominador? Como esa parte, ese momento, ese evento que divide tu yo joven a tu yo más. Pues básicamente ese momento se definía en 11, en grado 11, cuando uno ya se iba a enfrentar al examen del ICFES y ahí se definía el futuro de uno, o si no, ya el ingreso de uno al Ejército Nacional en su obligación de prestar el servicio militar obligatorio. Entonces ahí viene el cambio más grande en la vida, porque uno ya dejó sus buenos años de colegio, donde pues básicamente uno se preocupaba por nada y se enfrentó uno a una adultez joven, porque me imagino yo de 17 años o 18 años, me acuerdo, no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer la vida, de qué iba a hacer en la vida. Entonces, prepararse al ICFES con las herramientas que había en ese tiempo, igual no sobresalí nunca en nada, en bachillerato no sobresalí, no era el estudiante aplicado en ninguna materia, pero sabía de todo, un poco, capoteaba cada cosa a su manera, pero nunca fue especialista ni fue bueno en nada. Y luego me enfrento a que me toca prestar servicio militar, entonces ahí se parte la vida y cambia muchísimo. Bueno, ¿cómo es ese ingreso a la vida militar, ¿no? De todas formas es un ingreso, aunque sea de prestando militar, ¿no? Ya tenemos un problema con la autoridad, con lo que representa la autoridad, así sea la iglesia. Ahora, ¿cómo se representa eso? ¿Cómo es ese momento en el ejército que no es solamente iglesia, sino es Dios, familia y patria? Bueno, el ejército es una de las etapas más hermosas de mi vida. Sufrí muchísimo, pero ese sufrimiento ya no era causado por los demás, sino era causado por mis propias acciones. Por primera vez en la vida decidí ir a prestar servicio militar. Me regalé varias veces. Regalarse es que yo quería prestar servicio y no me querían llevar, entonces me regalé. Pero entonces les estaba contando. Entonces empecé a sufrir por primera vez en mi vida, no por las acciones de mis hermanos, no por las acciones de mi mamá, de mi papá, sino por las acciones que yo hacía en realidad. Entonces, si no hacía caso, si no cumplía mis obligaciones en el ejército, si no agachaba la cabeza, sufría. ¿Y cómo sufría? Con ejercicio y trasnocho. Pero fue una etapa hermosa en mi vida. También se consolidó un poco, se unió todo, porque no sé si desgraciadamente o a favor, se unieron las etapas. Porque también en ese último año de bachillerato conocí a mi esposa, y entonces vivimos nuestra corta historia de amor, de película, de que me voy para la guerra y te dejo. Sí. Esa es la película que me monté para irme allá al ejército, que iba a la guerra, y muy de buenas, porque sí había una guerra en los 90 en Colombia. A mediados de los 90 la guerra estaba bien dura, las FARC estaban muy fortalecidas. Las autodefensas en general, sí. No, la guerrilla FARC estaba muy fortalecida, las autodefensas estaban empezando. Es más, nosotros, más adelante le puedo contar que
a nosotros como militares allá nos volantearon, o sea, llegaba la información de que contrataban escoltas de seguridad para trabajar en las convivir. Y uno sabía poder ir a trabajar allá en seguridad personal, que eso eran las convivir, y esos los convivir fueron los que dio origen a los paramilitares. Pero hablando de los años 95, de la toma de las tomas guerrilleras y de los ambientes que eran, ese país sí estaba en guerra. Y daba miedo ir a prestar servicio porque estaba el país en guerra. O sea, corría uno el peligro de ir a zona roja. Y zona roja se definía el sitio donde había los enfrentamientos. Y podría uno morir. Muchísimos jóvenes murieron. Entonces, me fui a la guerra. En mi cabeza me dije, me voy a la guerra y cambió mi vida de manera literal. Bueno, entonces eso el ejército en ese tiempo era obligatorio, ¿no? La prestada de servicio era obligatorio. Y, ¿cómo es esa reinserción a la vida cotidiana después de salir al colegio? De salir del colegio, vienes al ejército, es un aislamiento de la vida cotidiana. ¿Cómo es esa reinserción del ejército a la vida cotidiana, a la vida afuera? Pues fue difícil porque en el ejército conocí algo el poder militar. El poder militar a escala mía, ¿no? Yo era un soldado, pero cuando salíamos a hacer requisas y armados andábamos por todo lado y éramos la ley. Y básicamente podríamos hacer casi lo que quisiéramos, lo que el comandante mandara. Si había que hacer algo, lo hacíamos. Por eso no soy tan crítico con algunas cosas del ejército, porque las viví. Y uno en el estado militar, cuando uno es un militar, uno cumple órdenes. Y a la final las órdenes son buenas, malas, uno las cumple. De pronto ya con el tiempo y analizando qué se hizo y qué no se hizo, vienen las grandes cosas horribles que pasan en Colombia por el tema de las armas. Pero uno como un militar cumple órdenes. ¿Cómo me recibió? ¿Cómo me volví civil otra vez? También, o sea, yo con esta maña que tengo desde niño de hacer las cosas al revés, entonces yo ya en el ejército ya casi salí como papá. En esas visitas de ejército fui papá, y recién salió del ejército, pues nació la niña, y ya entonces me tocó ejercer como papá. No tuve tiempo como de pensar el cambio, de decir, hoy mañana ya soy un civil. No, mañana soy civil, pero ya tengo una hija, entonces tengo que enfrentar la vida en ese momento y en ese instante de mi vida. Y en esa foto salgo como que ni me di cuenta del cambio. Hay que ejercer, y de ahí salí y ya empecé a buscar opciones. Empecé a trabajar con mis hermanos en los talleres de ellos. Igual ya había trabajado de niño con ellos en ocasiones, pero era ocasional. Entonces empecé a trabajar con ellos y me traté como de orientar hacia el tema de reparar motores y máquinas. Es algo que estaba como implícito en la familia, porque toda nuestra familia, por este lado, mi papá fue conductor de carro toda la vida, y mi papá cacharreó. Cacharrear es desarmar el carro, hacer unas reparaciones menores o mayores en la casa. Entonces solicitaba ayuda, conocer algo de herramientas. Entonces pues ya tenía algo como de experiencia, y ya tuve la oportunidad de, gracias al ejército, de entrar al SENA. No derecho, pero sí a unos sorteos que había de esto, y fui beneficiado de suerte a unos cursos de mecánica. Entonces también ingresé a estudiar mecánica después de prestar el servicio, ya siendo papá. Bueno, entonces hablamos de que la transición de joven a adulto, de militar a civil, no ocurre de una manera como realmente significativa, sino que solamente simbólica, porque no hubo tiempo de procesarlo. ¿Cómo es ese encuentro con mamá? ¿Cómo es esa relación que se da con ella? Bueno, con tu mamá.
con tu mamá es algo, es un cuento de hadas. El cuento de hadas es que yo conseguí mi princesa. Ella, ella encarnó todos mis deseos, todos los deseos que yo tenía acerca del amor, de la sexualidad, de todo. Ella lo encarnó, ella es la encarnación de eso. Y Dios me la puso en el camino. Y afortunadamente ha sido mi bastón y ha sido mi apoyo en toda la vida, porque llevamos con ella muchísimos años. Y entonces la relación con ella, como toda relación, estábamos en la plena adolescencia, y luego me voy a prestar el servicio, entonces hay una separación, pero bueno, ella sí se interesó por mí y me lo hace saber. Ella me visitó al ejército varias veces, yo también vine y la visitaba, vivimos nuestra historia de amor, se quedó embarazada, salí del ejército y vine a buscarla y ya a desempeñar un papel de papá, un rol del papá, pero también se salió la oportunidad de estudiar en el SENA, de estudiar un técnico de reparación de motores, y lo hice y empecé, porque no fue una relación abierta, fue un secreto que ya tenía, que yo era papá y que tenía una hija. Entonces tenía unas responsabilidades, entonces ya se cruza el papel de ser estudiante con el papel de ser papá. Entonces es difícil porque yo no aportaba. Jessica trabajaba y ella misma aportaba en las necesidades, y yo no podía aportar sino el ahorro de mis onces, o sea, del dinero que me daban para la comida, pues yo estudiaba todo el día y me tocaba dejar de comer para ahorrar, para completar para los pañales y la leche que necesitaba la niña en la semana. Yo hacía todo el esfuerzo posible para cumplir con esa obligación, pero a veces no alcanzaba. Y entonces el salario de Jessica, porque también a Jessica se complicó un poco la vida porque la mamá la sacó de la casa, la mamá la echó, entonces ella vivía solita, yo no podía aportar, y éramos unos niños. Entonces esa ha sido la relación con ella. Hasta ese momento esa fue la relación con ella. Bueno, antes de como comenzar a profundizar en este tema de la paternidad y de como esa inserción, que creo que es el punto de clave que parte como estas dos etapas de tu vida, ¿algún recuerdo específico de tu infancia y de tu adolescencia? De mi infancia, yo sí tengo recuerdos hermosos. El recuerdo más hermoso que tengo de mi infancia es elevar cometa. Elevar cometa es un ejercicio que me gustó toda la vida, me ha gustado toda la vida. El sentir que tienes un objeto muy alto y tú lo controlas, con solo mover la mano sube, soltar la cuerda hace que baje, y tú elevando tu mirada siempre hacia lo alto, es un ejercicio muy tranquilizante. Y tuve la oportunidad de compartirlo con mi abuelita. Como le conté, mi abuelita vivía con nosotros, y un día tuve la oportunidad ella se asomaba en la ventana y me miraba elevar la cometa y le encantaba. Y un día, afortunado, me dio porque ella probara esa sensación de volar la cometa, y le acerqué la cuerda, me di las mañas por encima de los cables de la luz y todo eso, y la cometa estaba tan bien hecha que igual las hacía yo. Estaba tan bien hecha y estaba tan bien elevada que me dio para que mi abuela pudiera sentir que era volar una cometa. Y ella le hizo, y le decía, yo le enseñé a la abuelita cómo hacer eso, y para mí fue un recuerdo, es de los recuerdos más hermosos que tengo de mi niñez. De mi niñez es el recuerdo más hermoso que tengo. De mi adolescencia, lo más hermoso que tengo es el sentimiento de que mi papá tenía carro. Cuando mi papá compró el carro que tiene, yo le dije, o sea, yo estuve en la negociación de mi papá y todo eso, cuando el carro, yo le dije que el carro era feo, pero por dentro
o sea, con esa actitud de adolescente de uno ir en contra de los papás, le dije que el carro era feo, pero en realidad a mí se me hacía hermoso el carro porque era, era tener carro en los 80. Si hoy tener carro es un lujo, en los 80 tener carro era un extra lujo y lo logramos tener y mi papá me llevaba al colegio en el carro o me recogía en ocasiones y eso era una sensación muy chévere. De pronto no salir del montón por el hecho de tener carro. Y no era cualquier carro, era un carro antiguo, un carro 53 y eso era más parecía una buseta que un carro, pero era una cosa muy especial. Eso es mi adolescencia. Bueno, entonces tenemos claro que empiezas a ejercer como esto de estudiante y al mismo tiempo padre y que no era una relación pues pública. Eh, ¿Cómo se enfrenta este momento de tener que apropiar a la familia de tu hija, ¿no? De decir, tengo una hija. ¿Cómo es ese momento? No, eso es muy difícil, Matías. ¿Por qué? Porque no es una mentira, es la cosa más difícil de sostener. Porque para sostener una mentira hay que ponerle 100 mentiras de apoyo. Y después esas 100 mentiras hay que ponerles 1000 mentiras. Y eso se va a caer, eso se cae de su propio peso. Mentir es de las cosas más difíciles que hay. Y el que domine ese arte tiene mucha oportunidad del éxito. Mentir es un don. Entonces, coincidencias de la vida, una de las hermanas de Jessica trabajaba a pocas casas de donde nosotros vivimos, había un restaurante y la hermana de Jessica, la hermana mayor, trabajaba ahí. Y un día llegó allá y Jessica pasó con la niña y pues sabía que Jessica era mi novia y resulta que mi novia tenía una hija. Y ahí se dieron cuenta de que, pues, que yo era papá y mi mamá conoció a Alejandra de unos meses o un añito pasado conoció a Alejandra y pues esa rabia conmigo por tener a Alejandra aislada, o sea, o escondida y de pronto pasando necesidades cuando ella tenía una familia que la iba a aceptar y que la iba a apoyar y que la iba a ingresar al abrazo familiar de darle esa entrada. Yo le estaba quitando ese derecho a Alejandra. Bueno, entonces a la abuela conoce a Alejandra. ¿Cómo sientes que fue qué significó Alejandra para ti, para tu novia, para mi mamá para mi mamá? ¿Qué significó Alejandra para tus papás? No, pero es que yo hablo por mí, ¿no? Pues, ¿qué significó para Alejandra? Para mí es el golpe de realidad de ser papá, de conocer el miedo, porque cuando uno es soltero y cuando uno no tiene responsabilidades de hijos, uno no sabe qué es el miedo. Pero cuando uno ya conoce un ser y tiene uno en sus brazos un ser, uno ya se siente protector y el deber ser es ser protector y entonces ya teme del frío, del calor, de X, de Y, de cualquier cosa, ya uno teme por ese ser. Entonces es un cambio bien radical a uno en esa etapa de papá, es muy esto. Como para mi mamá, pues para mi mamá no era tan novedoso, mi mamá ya tenía nietos, pero resulta que Alejandra nació con un tono de piel moreno y sus nietos mayores eran de color de tez blanca. Entonces Alejandra llamaba mucho la atención por su color de piel, un tono bien oscurito, más oscurito que el de nosotros, que el de su papá, que el de mi papá. No, de pronto el de mi papá sí, de pronto más al tono de mi hermano. Era la morenita, entonces era una novedad muy linda, o sea, y la aceptaron de una vez en la casa, las puertas abiertas y los corazones abiertos con esa niña. Bueno, con los hijos y con los nietos normalmente como que comienzan a cambiar las dinámicas familiares. ¿Tú crees que la dinámica familiar cambió? ¿Hubo un cambio en cómo te relacionabas con tus papás?
o viceversa, cuando llegan estos hijos? ¿Qué pasa, Matías? Mira, uno, y vuelvo y digo, yo hago las cosas al revés, entonces la vida me resultó al revés. Entonces, no habíamos ni asimilado el tema de Alejandra, a empezar a convivir como pareja con la mamá, y ¡pum! Y queda embarazada de Joel. O sea, ya son dos bebés que no se llevaban, se llevan menos de un año. Se llevan más de un año, un añito, casi 2 años. Entonces, el miedo se apodera de mí porque ya son dos hijos. No tenía yo un trabajo estable, esto como le dije, estaba estudiando. La que trabajaba era Jessica, el dinero no alcanzaba para mucho. Jessica se tuvo que venir a vivir cerca de la casa para que mi mamá le ayudara a cuidar a la niña, y ella seguía trabajando. Fue difícil la entrada de la niña al jardín, y mi mamá terminó cuidándola de tiempo completo, que pues afortunadamente fue una etapa muy bonita de ellas, de mi mamá. Le dio la oportunidad a mi mamá de conocer qué era tener una niña, qué era criar una niña, en el tiempito que quedaba con ella. O sea, pues mientras la mamá trabajaba, mientras Jessica trabajaba, pues mi mamá ejercía como la mamá, y ese regalito se lo dio la vida a mi mamá en ese momento, porque mi mamá no tiene hijas. Entonces, y luego viene el golpe de que queda embarazada de Joel, de mi segundo hijo, y aún nosotros como un incierto, somos más inciertos que realidades. Y fue muy difícil, el miedo se apoderó de mí. Uno como hombre no está preparado para eso, uno no sabe qué hacer. Igual siempre tenía en mi cabeza que yo tenía que responder por el hogar, entonces resulta que mi papá era el que ya estaba respondiendo por él, porque mi papá era el que daba las condiciones en la casa, daba la comida, el hospedaje, y Jessica pues trabajaba, y yo todavía no aportaba, todavía no ingresaba dinero de mi parte. Entonces siempre me sentía frustrado y me sentía atrasado, me sentía como que no estaba desempeñando bien el rol que me tocaba. Entonces, gracias a Dios, también en ese año que nace yo, ingreso a una empresa muy buena que se llama Unimag, y esa empresa ha definido pues la mayor parte de mi vida laboral, o la ha definido. Entonces, no sé si me perdí de la pregunta. Bueno, entonces llega otro hijo, con un contexto distinto al de Alejandra, ¿no? Ya llega un hijo con una mujer, básicamente ya introducida a la familia, ya una nuera. Ya no es uno de los primeros nietos, sino que ya hay más nietos, ya están los hijos de los otros hermanos. ¿Cómo crees que es esa crianza de ellos, no? Y si pudieras diferenciarla de la tuya. No, pues es muy bonito porque entonces yo ya estoy ubicado como rol de papá, y ya tengo mi trabajo, y ya empezó a ingresar el poco dinero, porque tampoco, pero no era poquito ni mucho, era un salario, pues eran casi 2 salarios mínimos, pero ya vieron mejoras, y yo ya pude empezar a ejecutar, a desarrollar ese papel de papá, en el tema de ser el que aporta, el que trae. Entonces ya me relajé un poquito mi cabeza, ya mi cabeza tenía un rol, mi cabeza tenía un fin, o sea, trabajo, yo llevo para la casa, y ya. Entonces ahí me defino un poquito. Con relación a los niños, pues los niños se empiezan a criar en la casa. La casa de mi papá y mi mamá es una casa grande, enorme, y también estaba el hijo de mi hermano Alexander, que se llama Steve, también estaba chiquito. Entonces eran los 3 niños. En esa casa eran los reyes, mi papá y mi mamá vivían por ellos, o sea, todas las actividades de la casa eran con los niños, desde la traída del pan en la mañana, era quién lo traía, cómo lo traía, el bebé, la niña. Entonces la casa era una casa divertida, la casa tenía vida.
eh, porque estaban los niños ahí. Prácticamente eran los dueños y señores de la casa. Mi papá ya dejó de trabajar, mi papá se pensionó y ya mi papá estaba en la casa a tiempo completo y se dedicaba a los niños. Y la vida de mi papá transcurría era con los niños. En el caso de los niños, él los llevaba al jardín, los recogía, ¿sí? Les llevaba a hacer, él hacía el mercado de la casa. Entonces, pues yo pienso que fue una época muy bonita, muy bonita. No sé, de pronto Jessica entró en conflicto porque ella no podía desarrollar su papel de ser la ama y señora de la familia, ¿no? Porque en la jerarquía de la casa la ama y señora era mi mamá. Entonces ella entra un poquito en conflicto, pero después aprendió a manejarlo, que la admiro mucho porque eso es un arte, tratar de manejar la suegra, o sea, de convivir con la suegra, no manejarla, convivir con la suegra y llevar una relación sana. Sana en el sentido de que no todo lo que ella dice es cierto, ni todo lo que ella no dice, o sea, ni tanto ni poco. Entonces, de pronto se encontraron un punto de equilibrio y se aceptaron una con la otra y la realidad de la vida es que Jessica se convirtió en otra hija de mi papá y mi papá, a mi parecer, mi papá y mi mamá eh, adoptaron a Jessica en la casa también y Jessica es, en el corazón de papá y mi mamá, Jessica es una hermana de nosotros. Bueno, entonces quedamos en que comienza a haber como una mayor facilidad económica, aunque no sea la mejor, y que se acepta a mi mamá como parte de la familia, y que entonces mis abuelos desarrollan una gran conexión tanto con mi mamá como con sus nietos, ¿no? Después de esto, ¿qué sigue? Sí, ya se supera el problema más grande, creería yo, de económico. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, ¿qué sigue? Entonces hay que consolidar el hogar. Entonces Jessica quiere tener su hogar y básicamente tener el hogar de ella y tener sus cosas ella es separarnos de papá y mamá. Entonces ella tiene una visión y que tener su hogar, que tengamos lo nuestro, tener nuestras cosas y así empezamos a buscar oportunidades y nos fuimos de la casa, nos fuimos a pagar arriendo y en un año de pagar arriendo ya estábamos pagando la cuota inicial de la casa, de nuestra casa. ¿Para qué? Para consolidar nuestro hogar. Yo también estoy de acuerdo en eso. Yo considero que tener su hogar uno aparte es una de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida, porque pues uno es autónomo y pues los trapos el sucio se lavan en casa y las dinámicas de lo que se viene adelante en la crianza de los hijos es vital que uno sea independiente. Claro. Bueno, entonces compra la casa, comienza a haber una independencia, ya hay una jerarquía diferente en el hogar, ya la mamá es la mamá y es la que hay que hacerle caso, papá es el proveedor y esto. ¿Esas dinámicas crees que tuvieron influencia de tu crianza? Es decir, ¿cómo crías a tus hijos? ¿Fue como te criaron de algún modo? No, yo pienso que por más, sí, me imagino que a donde va la pregunta, que si yo continué, ¿es el continuismo o yo marqué el cambio? Quisiera creer que marqué el cambio, pero si uno mira a profundidad, uno básicamente es basado en lo que enseñó de casa, lo que viene de casa. Entonces, mi papá me enseñó a manejar el carrito de mercado y yo lo sigo manejando. Y le he enseñado a mis hijos a manejar el carrito de mercado, porque así se construye hogar. Un hombre trae, provee, aunque las mujeres también trabajan y traen cosas, pero uno como hombre tiene que desarrollar un papel. Y ese papel es el del proveedor y señor de la casa. ¿Sí? No quiere decir que sea autoritario ni que sea, no, pero porque si no tiene un objetivo claro en la cabeza, uno
no encuentra el norte, no Sí. le importa levantarse o acostarse. Eso es básicamente. Pero sí pensaría yo que el hogar es diferente. De pronto hablamos más, eh, aceptamos más y callamos más. Bueno, comienza como esta bonanza, si se pudiera decir, se comienza a dar esta bonanza, tal vez económica, y con lo que hablaba mi mamá, comienza a ver efectivamente lo contrario, pero en cuanto a lo sentimental, comienzan a haber pérdidas.